Bien, habíamos estado viendo lo que se considera el fragmento más extenso de Anaximandro, que nos ha llegado a través de filósofos y comentaristas antiguos posteriores a él. Habíamos dicho que Anaximandro es un filósofo que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Lo ubicábamos en el periodo cosmológico del pensamiento antiguo, momento filosófico que Heidegger va a denominar la aurora del ser, ya que hay en estos primerísimos pensadores, en estos que primero filosofaron, como decía Aristóteles, una preocupación en ciernes por el ser. Es decir, vamos a encontrar en estos pensadores un intento de ir más allá de esa comprensión preontológica del ser que Heidegger atribuye a todo Dasein, a todo humano, ¿sí? Entonces, Heidegger va a concebir este fragmento como el decir inicial del ser. Yo les voy a volver a leer el fragmento para aquellos que no escucharon la clase anterior, y vamos a decir algunas palabras en torno a este fragmento para pasar luego a otro filósofo presocrático. Bueno, dice el fragmento de Anaximandro: a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí también se produce la destrucción, según la necesidad. En efecto, pagan la culpa una tras otras y la reparación de la injusticia de acuerdo con el ordenamiento del tiempo. ¿Sí? Este es el fragmento que en la colección de Diels-Krantz lleva el código 12B1. ¿Sí? Entonces, vemos en este fragmento, diríamos, cómo los entes se separan del apeiron para retornar finalmente a él. Recordemos en este sentido que Anaximandro es de los milesios el único que va a plantear un arjé no material. Es decir, él va a plantear un arjé inmaterial y lo va a llamar loapeiron. Este loapeiron se traduce como lo ilimitado, lo infinito, lo indefinido, lo indeterminado. ¿Sí? Esto sería entonces las traducciones que suelen darse de este concepto, digamos, abstracto, que adjudica, digamos, Anaximandro al arjé. ¿Sí? Vamos a ver entonces que los entes, según lo que plantea este fragmento, se independizan, se individualizan, diríamos, del apeiron, y este acto de apostasía es una injusticia que será castigada y cuya reparación supone el retorno de todos los entes a lo apeiron. Es decir, la independencia de los entes, la independencia, la individuación de los entes con respecto del apeiron es un acto de injusticia
que tiene que ser reparado. Yo les decía entonces que hay un acto de apostasía, un acto de separación de los entes con respecto a lo apeiron, que deberá ser castigada. Es decir, los entes, en términos bíblicos, podríamos decir que son apóstatas respecto de lo apeiron, ¿sí? Vamos a ver que hay en este fragmento es decir, este fragmento expresa una necesidad ontológica de castigo frente a este acto de independencia, de separación de los entes respecto del apeiron. En ese sentido, la interpretación que va a dar Heidegger es que el ser del ente en tanto ente va a hacer la injusticia, mientras que el ser del ente en tanto ser va a constituir la justicia. Esto podríamos decir que expresa de manera simbólica este fragmento, de manera metafórica, este olvido histórico que Heidegger plantea con respecto al ser, ¿sí? Recordemos que Heidegger va a decir que la filosofía se olvidó del ser y lo confundió con el ente. Esta confusión del ser con el ente, en Platón, por ejemplo, aparece en la idea del bien, es decir, el agathos. En Aristóteles aparece como el acto puro, lo que Aristóteles también va a llamar el motor inmóvil, ¿sí? Por ejemplo, en Husserl aparece como la conciencia pura, en Hegel como el espíritu absoluto, pero bueno, diríamos, ni el agathos en Platón, ni el acto puro o motor inmóvil en Aristóteles, ni la conciencia pura en Husserl, ni el espíritu absoluto en Hegel son el ser. En realidad son entes que participan del ser, pero no son el ser, ¿sí? Es decir, vamos a ver que el ser no se puede definir en realidad, porque en la medida en que lo definimos, lo estamos entificando, es decir, lo estamos volviendo ente. Y de alguna manera, este fragmento nos muestra que el ente, históricamente, como dijera Heidegger, nos lleva a equivocarnos con respecto del ser, ¿sí? Produce, digamos, un equívoco con respecto del ser. Es decir, lo que podemos decir del ser son meras aproximaciones, como decíamos la vez pasada. Yo les decía, bueno, el ser es aquello que hace que todos los entes en cada caso coincidan, ¿sí? Es decir, es la coincidencia que todos los entes tienen. A esa coincidencia la llamamos el ser, ¿sí? El ser, podríamos decir, es lo otro del ente, en el sentido de que es diferente del ente y es lo que hace posible que los entes en cada caso sean. Es decir, los entes son porque participan del ser. Y como yo les decía recién, el ser
es, como dice Anaximandro, cuando se refiere a lo apeion como lo ilimitado, como lo indeterminado, como lo indefinido. En ese sentido, podríamos decir que al ser no lo podemos limitar, no lo podemos circunscribir, no lo podemos definir, porque el hecho de definirlo implicaría la suposición de que hay algo por encima del ser. Si recordamos, por ejemplo, que para Aristóteles toda definición es por género próximo y diferencia específica, no hay un género próximo del ser, porque no hay algo que pueda estar por encima del ser, porque si no el ser no sería el ser y sería un ente, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar ahora con Parménides. Estamos viendo cómo en estos primeros pensadores aparece en ciernes esta preocupación por el ser, que como les decía, lleva a Heidegger a llamar a este momento filosófico la aurora del ser. Cómo en estos pensadores hay una voluntad de ir más allá de esa comprensión preconceptual o preontológica, como Heidegger la va a denominar, que es propia de todo humano, ¿sí? Todo humano, todo Dasein tiene una comprensión preontológica acerca del ser. Y en estos primeros pensadores hay un intento de ir más allá y aparece el ser, diríamos, como la problemática central en términos de Argé. ¿Sí? El Argé es un término atribuido, diríamos, a todo este periodo presocrático en donde, como les decía recién, hay un decir inicial acerca del ser. Vamos a ver que todo este primer periodo de la filosofía es un periodo que dura aproximadamente 125 años y en estos 125 años vamos a encontrar aproximadamente, según el informe de Niels Krantz, digamos, tal como nos lo informa Niels Krantz, hay aproximadamente 88 pensadores dentro de este periodo, de los cuales nosotros vemos unos pocos, ¿sí? Todo este periodo va desde Tales de Mileto, que sería el primero de los primeros que filosofaron, hasta Demócrito de Abdera, con quien concluiría el periodo presocrático. Entonces, dentro de los presocráticos también encontramos la figura de Parménides. Parménides es un filósofo de Elea. Elea es una ciudad de Italia que se encuentra en el sur de Italia, y en ese momento pertenece a la región llamada la Magna Grecia. Diríamos, Parménides, podemos decir que también se lo llama empírico, porque aparentemente
se dice que habría sido médico, y los griegos llamaban empíricos a los médicos. Aparentemente Parménides habría pertenecido a una confraternidad de medicina. Se sabe que también Parménides escribió la Constitución de Elea, la Politeia de Elea, es decir, la palabra Politeia es lo que se traduce como constitución. La Politeia también va a ser el nombre de una obra muy importante de Platón, que ha sido traducida como la República, pero digamos el nombre griego es Politeia, ¿sí? Vamos a ver que lo que nos ha llegado de Parménides, como de todos los presocráticos, es fragmentario. Y él va a exponer su pensamiento en un poema que se llama Poema Didáctico, justamente porque de alguna manera a través de ese poema Parménides intenta transmitirnos una enseñanza. Esa enseñanza finalmente va a ser la de que solo hay ser, ¿sí? Que no hay más que ser, ¿sí? Y que el no ser no es. De alguna manera Parménides nos va a mostrar que es imposible no ser y que va a ser necesario ser. De algún modo estamos entrampados en el ser. Este poema, que como les decía, intenta transmitir una enseñanza, esta transmisión se va a realizar a través de una diosa anónima, hacia la cual un joven se dirige a interrogar, ¿sí? El poema tiene de alguna manera podríamos decir, una forma que replica los poemas de Homero y de Hesíodo. Estilísticamente, el poema está compuesto en hexámetros, al igual que la Ilíada, la Odisea y la Teogonía, ¿sí? La Ilíada y la Odisea de Homero y la Teogonía de Hesíodo, ¿sí? Y también hay un elemento que aparece también en Homero y en Hesíodo, y que es la invocación, en este caso a una diosa. En Homero también aparece la invocación a una diosa, y también hay, digamos, en Homero la invocación a las musas. Entonces, bueno, esto es de alguna manera una réplica de esos poemas en los cuales los griegos se formaban, es decir, un griego culto de la época sabía de memoria la Ilíada, la Odisea y también la Teogonía y los trabajos y los días de Hesíodo. Entonces, de alguna manera, replicar el estilo, la forma de esos poemas épicos, tenía la intención de llegar a la mayor cantidad de gente posible. El poema lo que nos cuenta es el viaje que un joven ignorante, pero deseoso de saber,
hace y se dirige hacia lo que sería el reino o la morada de una diosa anónima. Bueno, vamos a ver que este joven va por un camino, ¿sí? Esto del viaje ya lo vimos en algunas otras clases. Yo les decía que el viaje también se puede pensar como una metáfora de la filosofía, porque tiene que ver con el encuentro, si ustedes quieren, con lo desconocido y con aquello que se desea conocer, ¿sí? Y en este caso vuelve a aparecer esa metáfora. Había otra metáfora, que era la metáfora del eclipse, que también la habíamos visto, ¿no? El famoso eclipse de sol, que si bien es algo que ocurrió, también la filosofía puede ser pensada como ese eclipse de sol que introduce en lo conocido lo desconocido, que introduce en lo familiar lo extraño, ¿sí? Y de algún modo todo viaje sería un viaje hacia lo extraño, es decir, todo viaje nos conectaría con lo extranjero, ¿sí? Con la extranjeridad. Y esto va a estar íntimamente ligado a la inquietud, al asombro, a eso que es lo propio de la filosofía, aquello que nos mueve, diríamos, a salir de lo obvio, a salir de la actitud ingenua, para poder penetrar, diríamos, en otra dimensión que es una dimensión que tradicionalmente está más allá de la sensibilidad. Una dimensión que, bueno, en términos de lo que vimos en Heráclito, ama ocultarse. Cuando Heráclito dice, la verdad ama ocultarse y hay que desocultarse, y hay que desocultarla, ¿sí? La verdad tiene que ver con, en griego, con la aletheia, y aletheia también significa desocultamiento, ¿sí? Hay que desocultar aquello que ama, digamos, ocultarse, esconderse, digamos, esto que yo les decía, esto que tiene pudor a mostrarse, hay que tratar de que se haga ver, que se muestre, ¿sí? Entonces, la filosofía tiene que ver con este camino, con este viaje hacia zonas que son desconocidas, y ese viaje solo se puede emprender en la medida en que hay un deseo de saber, ¿sí? Que es justamente la etimología de la palabra filosofía, ¿sí? Bueno, este joven ignorante que tiene un deseo de saber, se sube arriba de un carro, ¿sí? Acompañado por unas custodias que son las hijas del sol. Las hijas del sol van tapadas, es decir, tapan su cabeza, pero guían a este joven que conduce este carro que está tirado por yeguas. Las yeguas aparecen ahí en ese poema también como una réplica de las yeguas que aparecen en la Ilíada de Homero. Los carros van tirados por yeguas porque las yeguas corren más velozmente que los caballos. Entonces este joven, diríamos, recorre un camino que es un camino oscuro, que es el camino de la noche, ¿sí? Y se dirige hacia la morada de una diosa anónima,
y va bien custodiado, ¿sí? Hasta que al final del camino llega a las puertas, diríamos, a las puertas del camino de la noche y del camino del día, ¿sí? Es decir, las puertas que se abren al camino del día, que es hacia donde se dirige este joven, y las puertas que también se abren hacia el camino de la noche, de donde este joven viene, ¿sí? Entonces, bueno, esas puertas, esas grandes puertas, el poema es muy hermoso, describe esas puertas, describe, diríamos, cómo se van abriendo. Esas puertas están custodiadas por dos diosas, que son madre e hija, y que se llaman Temis y Dike. La Dike ya la habíamos visto en los fragmentos de Heráclito. La Dike significa justicia y Temis también es la justicia. Entonces, esas puertas que están custodiadas por Temis y Dike se van a abrir porque aquellas divinidades que son las hijas del sol, logran persuadir a Dike para que las puertas se abran hacia el camino de la diosa, ¿sí? Entonces este joven se dirige hacia el camino, se dirige por el camino de la diosa, pasan a través, si las puertas se abren, está ese camino es un camino lleno de luz, ¿sí? A diferencia del camino del cual este joven proviene, y en el final del camino está la diosa que lo recibe, que le toma la mano, ¿sí? Y yo les voy a leer los fragmentos que elegí, que me parecen los más apropiados como para una introducción a la filosofía de Parménides, que es uno de los grandes, así como veíamos recién Anaximandro, Parménides es otro de los grandes filósofos del período presocrático, ¿sí? De este momento, podríamos decir, esplendoroso, ¿no? Que como yo les decía hace un rato, Heidegger llama la aurora del ser, y que a lo largo de toda esta historia de la filosofía va a pasar la filosofía va a pasar de la aurora del ser al ocaso del ser, ¿sí? A la noche del ser. El ser va a quedar oculto detrás del ente, como veíamos hace un rato en la clase de cuando hablábamos en la hora anterior en Anaximandro, ¿sí? Entonces, acá me gustaría decirles, antes de leerles los fragmentos, algo que también me parece importante, y es que hay toda una tradición en la historia de la filosofía, toda una tradición que hunde sus raíces en Platón y en Aristóteles, y que tiende a poner en discusión a Parménides con Heráclito, ¿sí? Acá hay algo que es muy incierto, porque verdaderamente no sabemos si Parménides y Heráclito se conocieron, y en todo caso si es Heráclito el que se opone a Parménides, o si es Parménides el que se opone a Heráclito. Esto no lo sabemos, pero hay toda una historia que ha hecho de Parménides y de Heráclito contrincantes, ¿sí? Bueno, dicho esto, les voy a leer los dos fragmentos que yo creo que son
los fragmentos que nos van a servir para ver un poco el pensamiento de Parménides, ¿sí? Parménides llega a la diosa, ¿sí? Después que esas puertas inmensas se abren. En el poema Parménides habla de un abismo, se abre como un abismo cuando las puertas se abren, y pasa el carro con este joven, podríamos decir filósofo, este joven que desea conocer, que desea saber la verdad, y como les decía, va por ese camino que es un camino de plena luz, hasta que al final del camino está la diosa, y la diosa, cuando lo ve, le dice lo siguiente: oh joven, acompañado por guías inmortales, es decir, las hijas del sol, que cuando llegan a la morada de la diosa se sacan sus capuchas y están con toda la luz. Repito, oh joven, acompañado por guías inmortales y por las yeguas que te conducen llegando hasta mi morada, salud. Es decir, la diosa lo recibe y lo saluda. No es un destino funesto el que te ha empujado a tomar este camino, que en efecto se encuentra fuera y separado del sendero de los hombres, sino Temis y Dique. Es decir, Temis y Dique son las que han posibilitado que este joven salga del camino de los hombres y pueda entrar al camino de la diosa. Es necesario, le dice la diosa, entonces, que te informes de todo, tanto del corazón imperturbable, de la bien redondeada verdad. Fíjense que la verdad tiene que ver con algo redondo, ¿sí? Yo les decía la vez pasada que el círculo es para los antiguos la figura geométrica más perfecta, ¿sí? Y que de alguna manera simboliza la eternidad, ¿sí? Ustedes recuerden que los griegos creen en la eternidad, es decir, creen que todo está desde siempre y para siempre. Es decir, no hay, como va a haber a partir del cristianismo, como va a haber a partir del judaísmo, como va a haber a partir del islam, es decir, un comienzo y un final, ¿sí? Acá no hay ni comienzo ni final, como en el círculo, donde no hay comienzo ni final. Y este círculo, yo les decía que también tiene que ver con ese concepto de Arjé, donde hay una unidad, donde todo se derrama o se separa de esa unidad, y todo eso que se separa de la unidad vuelve finalmente a la unidad, ¿sí? Vuelve nuevamente a ese punto de partida, ¿sí? Si miro para arriba, aclaro que estoy mirando si no se corta la grabación y sigo hablando solo, así que por eso, si me ven mirando para arriba, es por eso. Entonces, por supuesto que este círculo también tiene que ver con esto que yo les decía acerca de todo el pensamiento antiguo greco-romano, en donde está todo el tiempo como leitmotiv, está todo el tiempo como motivo conductor, esta relación entre la unidad y la multiplicidad, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo en otros periodos
por ahora lo estamos viendo en el periodo ontológico, pero también vamos a ver cómo esta relación entre lo uno y lo múltiple, esta cuestión de cómo lo múltiple está en lo uno y lo uno está en lo múltiple, aparece a lo largo de todo el pensamiento greco-romano antiguo, ¿sí? Entonces, acá la diosa le habla de la verdad en términos de redondez, en términos de círculo. La verdad tiene que ver con aquello que es perfecto, diríamos. Entonces, repito, tanto del corazón imperturbable, de la bien redondeada verdad, como de las opiniones de los mortales en las que no hay verdadera convicción. Más adelante, les leo otro fragmento, solo tenemos, si mal no recuerdo, creo que son 9 fragmentos los que se conocen de Parménides, ¿sí? Entonces, hay otro fragmento que quiero leerles que está más adelante y que dice la diosa. Por supuesto que la diosa es Parménides, hablando como la diosa. La diosa le dice, es necesario decir y pensar que hay ser, pues es posible ser y la nada no es. Esto te ordeno que proclames, pues comenzarás por este primer camino de investigación y luego por aquel por el que deambulan los mortales que nada saben, bicéfalos, pues la carencia de recursos conduce en sus techos al intelecto errante. Son llevados como ciegos y sordos, estupefactos, gente sin capacidad de juzgar, que considera que ser y no ser son lo mismo y no son lo mismo. El camino de todos ellos vuelve al punto de partida, dice la diosa Parménides, diríamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que encontramos en este fragmento, podríamos decir, una presentación dicotómica, ¿sí? Es decir, hay en este fragmento, podríamos decir, una bifurcación entre lo que es la luz y lo que es la oscuridad, entre lo que es el camino de la noche y el camino de la diosa, entre lo que es el camino de los hombres, perdón, sería el camino de los hombres y el camino de la diosa, el camino de la noche y el camino del día, la ignorancia y la sabiduría, y la doxa, opinión, o la aletheia, verdad. Es decir, se presenta todo el tiempo esta dualidad, ¿sí? Y vamos a ver que o es una cosa o es la otra, ¿sí? Es decir, o es el camino de los hombres que, digamos, deambulan equivocados, diríamos, errados con respecto del ser, ¿sí? Como veíamos en Anaximandro, es decir, el ente lleva a equivocarnos con respecto del ser, en el sentido de que hay toda una tendencia
a pensar el ente como si el ente fuera el ser, y como dijimos en el rato anterior, no es lo mismo el ser y el ente, y habíamos dicho que el ser es lo otro del ente. Tal vez como para que esto se pueda entender bien, podríamos decir de manera muy imprecisa, de manera muy pedestre, de un modo demasiado por ahí concreto, ¿sí? Que el ser sería aquel reservorio, aquel inmenso reservorio dentro del cual están los entes, ¿sí? Entonces, eh, hay un camino de los hombres, que es ese camino del equívoco, ¿sí? Que tiene que ver con la doxa, ¿sí? Y que tiene que ver con la oscuridad, ¿no? Ese camino que recorre este joven durante una noche muy oscura hasta llegar a las puertas, diríamos, que se abren para el camino del día, para ese camino donde hay una plenitud lumínica, ¿sí? Entonces, bueno, esas puertas que se abren tanto al camino de la noche, de donde el joven proviene, y al camino del día, o también el camino de la diosa, hacia el cual este joven se dirige, entonces, lo que yo les decía es que, bueno, acá aparece esta cuestión de cómo hay un camino, que es el camino del equívoco, que es el camino, diríamos, de aquellos que creen que ser y no ser son lo mismo y no son lo mismo. En este sentido, lo que nos va a enseñar Parménides es que, digamos, es imposible no ser y es necesario ser, ¿sí? Es decir, el no ser para Parménides es algo que no se puede pensar y que no se puede decir. Mientras, y acá aparece otra dicotomía, mientras que el ser se puede pensar y se puede decir. De algún modo vamos a encontrar en Parménides una ecuación entre lo que sería ser, pensar y decir. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las veces que pensamos en algo que es, ¿sí? Es decir, y cuando hablamos de algo que es, ¿sí? Entonces, es imposible pensar el no ser, ¿sí? Diríamos, en realidad lo que podríamos decir es que casi hay algo que no se puede ni siquiera nombrar, porque en la medida en que nosotros nombramos el no ser, en la medida en que nosotros decimos nada, ¿sí? Estamos diciendo algo, es decir, le estamos otorgando a la nada un ser, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. En Parménides, el ser y el no ser no están en un pie de igualdad, ¿sí? La afirmación y la negación no están en un pie de igualdad. ¿Por qué no están en un pie de igualdad? Me gustaría después leerles una frase de un filósofo contemporáneo llamado Bergson, pero antes que nada
Parménides lo que nos va a decir es que pongo un poco la pantalla para que se vea ese cuadro hermoso de Renoir, que es Julie Manet-Auchat, que es un cuadro que me encanta y me gusta compartirlo con ustedes. Entonces, digamos, digamos, la negación en Parménides supone la afirmación. El no ser supone al ser. Es decir, que ni la negación ni el no ser son entidades autónomas, sino que toda negación, es decir, toda vez que negamos algo, de algún modo lo estamos también afirmando, ¿sí? Es decir, en la base de una negación hay también una afirmación. Es decir, es como si yo les dijera, toda negación inhiere en una afirmación. Es decir, que lo que precede a la negación es la afirmación. Es como decir, por ejemplo, no hay nada, yo estoy negando algo que hay. ¿Sí? ¿Qué es eso que hay? Nada. ¿Sí? Y en ese sentido, la nada tiene también su ser. Es decir, cuando yo digo nada, estoy diciendo algo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el no ser supone siempre el ser. Y en ese sentido, con respecto al ser, estamos entrampados. No podemos salir del ser y tampoco podemos decir algo acerca del ser, porque si dijéramos algo acerca del ser, lo estaríamos, diríamos, rebajando al ente. ¿Sí? Y como yo les vengo diciendo, el ser es lo que hace que los entes sean. ¿Sí? El ser es la condición de posibilidad de todos los entes. ¿Sí? Es decir, si los entes son, es porque hay ser. Y toda vez que pensamos y toda vez que hablamos, esta es una de las enseñanzas de Parménides, estamos pensando en algo o estamos hablando de algo y ese algo participa del ser. Si no, no sería un algo, ¿sí? No sería nada. Bien, vamos a continuar la clase próxima, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar por escrito debajo de la clase, ¿sí?